urgentes de Puerto Rico que él necesitaba que con las conexiones y relaciones que uno tenía, particularmente en el lado demócrata, se le ayudara. Y uno de los temas era precisamente lograr asignaciones adicionales para el programa de salud de Medicaid, de la tarjeta, porque se acercaba el barranco fiscal, que quería decir que Puerto Rico se iba a quedar sin dineros federales y sin dineros locales para administrar nuestro sistema de salud. Eso lo conoce todo el pueblo de Puerto Rico. Luego de María, y gracias al apoyo de los demócratas, el Congreso sí ha hecho asignaciones adicionales extraordinarias para el sistema de salud de Puerto Rico. Y el año pasado, más o menos para esta fecha, se logró otra asignación adicional, refrescándole la memoria, que iba a ser por $12,000 millones por 6 años, y que Donald Trump dijo que si le ponían esa cantidad a Puerto Rico, él vetaba la medida, y a última hora, más o menos para esta fecha, yo creo que fue para octubre, noviembre del año pasado, se aprobó una asignación de cerca de $2,000 y pico de millones por 3 años fiscales, o sea, Donald Trump nos las cortó a la mitad. Esa es la situación. Luego de eso viene la pandemia, y todos sabemos los problemas que tiene nuestro sistema de salud público y privado, que se han agravado por la pandemia. Y enfatizo privado porque en el sistema que tiene Puerto Rico, las personas que tienen la tarjeta van a recibir servicios de salud en facilidades públicas y en facilidades privadas, con médicos privados. Así que el sistema de la tarjeta de Medicaid, de la tarjeta de salud, afecta al sector público y al sector privado. Dicho eso, yo quiero informarle al pueblo de Puerto Rico que, para sorpresa mía y de muchos, porque esto lo han mantenido secreto, el pueblo de Puerto Rico está a punto de perder la escandalosa cifra de $1,054 millones que se asignaron adicionales para el sistema de Medicaid, para la tarjeta. 1,054, no 1 millón, 1,054 millones, porque el gobierno de Puerto Rico no ha sido capaz de utilizar esos dineros. ¿Y saben hasta cuándo tenemos? Hasta el fin de este mes de septiembre, porque son los dineros del año fiscal 2020 federal, que termina al fin del mes de septiembre. Y esto que les estoy diciendo no es algo que me he inventado ni de fuentes secretas, aunque se lo tenían secreto. Esto es una carta que a ustedes se les está entregando copia. Una carta que la gobernadora Wanda Vázquez, con fecha de 1 de septiembre, hoy estamos a 8 de septiembre, ya lleva una semana, la había mantenido secreta. Una carta que Wanda Vázquez, como gobernadora, le envía a la presidenta de la Cámara, Nancy Pelosi, al líder republicano de la mayoría en el Senado, Mitch McConnell, al líder demócrata del Senado, Charles Schumer, y al líder republicano de la Cámara, Kevin McCarthy. Y en esta carta, la gobernadora Wanda Vázquez le informa, y copia a Jennifer González y a otras personas, pero lo más importante para nosotros, copia a Jennifer González, al secretario de Salud de Puerto Rico, a otros miembros del Congreso. En esta carta, la gobernadora Wanda Vázquez alega que no ha logrado utilizar esa cantidad, que es 36% de lo que nos asignaron. Ella alega que por dificultades ocasionadas por la pandemia y por procesos burocráticos del propio gobierno federal y de la Junta de Control Fiscal. Y en la carta dice específicamente, le voy a leer en inglés y después lo traducimos lo más rápido posible. As a result of such impediments, from the total amount of 2.9, estoy redondeando la cifra, billion approximated for fiscal year 2020, approximately $1,054,000,000 has not been assigned. Therefore, Puerto Rico will not be able to use the entirety of the fiscal year 2020 Medicaid fund prior to September 30, 2020 deadline.
Como resultado de lo que ella alega que son los impedimentos burocráticos y el COVID, le está notificando que de los 2.9 billones, Puerto Rico no va a poder usar 1.54 billones antes del 30 de septiembre, que es la fecha límite. Y que al ritmo de gastos, esos dineros no se van a usar. Pero lo más preocupante es que le indica que si no se legisla, Puerto Rico los pierde. Y le dice, entonces le pide, as Congress considers the federal government's funding for fiscal year 2020-21, I urge Congress to allow Puerto Rico the ability to use any unspent fiscal year 2020 Medicaid funding in fiscal year 2021 so that we can meet the healthcare needs of the nearly 1.4 million medical beneficiaries on the island while continuing to combat the COVID-19 epidemic. Esa carta es del 1 de septiembre. Yo no sé si las razones que está dando la gobernadora son o no son razones válidas. El COVID, que obviamente el COVID lo que hizo fue complicar la situación de salud y a cada rato nos quejamos de que no tenemos chavos para hacer cosas que son necesarias por el COVID. Le echa la culpa a la burocracia federal, que son los que le dieron el dinero. Hay que cumplir con las reglas federales para poder usarlo. Y le echa la culpa nuevamente a la Junta. Yo no sé si esas razones son válidas o no son válidas. Lo que para mí es inexplicable es que el 1 de septiembre, cuando queda menos de un mes, es que se lo notifican al Congreso de los Estados Unidos. Porque tú no descubres que no has gastado 36% de lo que te asignaron cuando te falta solamente un mes para que se acabe el año fiscal. Lo otro que me es increíble es que esta carta se envió el 1 de septiembre, tiene copia a la comisionada residente y no se le ha informado al pueblo de Puerto Rico. Además, como les hice el recuento ahorita, el año que viene vamos a tener que volver al Congreso para que nos asignen nuevas cantidades adicionales de dinero para Medicaid. Y sobraba $1 billón y no los habían gastado. En el día de hoy, en ánimo de ser parte de la solución, yo le he enviado 2 cartas. Una, que ustedes tienen copia, una a la comisionada residente Jennifer González, otra a la gobernadora Wanda Vázquez, donde en primer lugar, de verdad yo creo que el pueblo de Puerto Rico necesita entender qué fue lo que pasó. Esto nunca había pasado. Aquí hay gente con experiencia de gobierno, aquí hay legisladores con experiencia de salud. Lo que nos pasaba era todo lo contrario, que se iba acabando el año fiscal y se acababan los fondos federales. Y antes de hacer esta conferencia de prensa me asesoré con personas que han estado dirigiendo la tarjeta de salud. Me dijeron, esto jamás en la historia había pasado, que le tuviéramos que decir al gobierno federal que no habíamos usado los dineros de los pobres para la salud, porque eso es lo que es Medicaid. En estas cartas, yo creo que tanto la comisionada residente como la gobernadora nos deben decir desde cuándo ellas cobraron conciencia de esta crisis. En segundo lugar, si ha habido comunicación entre ellas dos, más allá de las diferencias políticas. Si antes de la carta del 1 de septiembre se han reunido, han hablado, se han chateado algo, Jennifer González y la gobernadora Wanda Vázquez, para hacer una estrategia conjunta de salvar estos dineros para nuestro sistema de salud. Más importante aún, necesitamos saber si ha habido una reacción a esta carta, que ya tiene una semana, que parece que se la querían quedar confidencial. Y en el caso específico de la comisionada residente, Jennifer González, si ha hecho alguna gestión. Y en ambas cartas, le digo a ambas, en el espíritu del Frente por Puerto Rico que convocó en el 2017 el gobernador Ricardo Rosselló, que yo estoy en la mejor disposición de ayudarle, particularmente con los amigos demócratas que uno tiene en Cámara y en Senado. Inclusive estoy en la mejor disposición de reunirme, ya sea juntas con ella o separado con ella o con una de ellas solo, lo que sea. Esto es un asunto demasiado serio.
Ya estos fondos de salud venían con la carga del escándalo de corrupción de Julia Kelleher. O sea, cuando se hacía casi imposible y se lograron suavizar. Y que en un momento donde tenemos una crisis de salud nunca antes vista y que la excusa es que no hay dinero para los servicios de salud para nuestra población médico indigente, que son la mayoría del país, y que esto tiene un efecto sobre todo el sistema de salud. Porque como les expliqué, los que tenemos tarjeta privada, tenemos el privilegio, la dicha de que tenemos un plan privado, vamos a los mismos médicos, a los mismos hospitales que van los que tienen la tarjeta del gobierno. Y si la tarjeta del gobierno no está utilizando los dineros correctamente, eso afecta a los mismos hospitales, a los mismos médicos, a las mismas farmacias, a los mismos laboratorios. Creo que esto es una situación que requiere una explicación clara, enérgica, tanto de la gobernadora como de la comisionada residente. Y vuelvo y repito, yo estoy en la mejor disposición de ayudarle, como lo hice cuando me llamó el entonces gobernador Ricardo Rosselló, y desinteresadamente, es más, recuerdo una reunión con Nancy Pelosi en el 2017, inmediatamente después de María, donde teníamos varios puntos, no, antes de María, ahora me acuerdo, esa fue entre Irma y María. Y el gobernador, como Nancy Pelosi es demócrata, el gobernador Ricardo Rosselló me pidió que yo le hiciera la presentación en esa reunión privada sobre la urgencia que tenía el sistema de salud de Puerto Rico de nuevas asignaciones billonarias de fondos federales. Y ahora le estamos diciendo a esos mismos congresistas que somos que el gobierno de Puerto Rico es un incompetente y no puede utilizar el 36% de los dineros asignados, más de $1,000 millones. Y repito, esto nunca había sucedido con el sistema de salud y con los fondos de Medicaid. Mira, eso lo tiene que contestar el propio gobierno, pero de aquí se paga todo. O sea, los fondos de Medicaid van completos al programa de la tarjeta. Y de ahí, pues se paga a la aseguradora, que la aseguradora entonces le paga al hospital, a la farmacia, al laboratorio, o sea, es todo el sistema. Por eso es que esto es la gran contradicción. Le dijimos hace un año que si no nos daban este dinero, el sistema de salud nuestro colapsaba, y ahora le decimos que nos están sobrando porque no sabemos cómo usarlo. Obviamente esto es lo que tienen que explicar. Ella da a la gobernadora unas excusas, que si la pandemia, que si la burocracia federal y la burocracia de la Junta de Control Fiscal. A lo mejor eso es cierto, pero Carlos, ¿cómo es que lo vienen a notificar cuando queda un mes para gastar $1,000 millones? Esto lo tienen que haber sabido desde febrero. O sea, tú vas, aquí hay gente que ha bregado con gobierno y con presupuesto. Tú vas viendo cómo se va gastando y llega un momento que tú dices, espérate, gobierno federal, estoy teniendo estos problemas. Y requiere legislación. Disculpen, el Congreso regresa hoy de receso y lo que le quedan son como 10 días de trabajo. Después se van de receso por las elecciones. Esto es un asunto extremadamente serio y no hemos escuchado nada público de la gobernadora, solamente tenemos esta carta, y de la comisionada residente, nada, cero. Bueno, pues si está sobrando dinero, pues entonces, ¿qué va a decir el Congreso? ¿Los cogimos de tontos? O sea, que le digan al pueblo de Puerto Rico ahora que nos sobran dinero para salud. No, porque además el sistema está funcionando bien. O sea, aquí han despedido más enfermeras en medio de la pandemia. Si tú me dijeras que es que el sistema está funcionando excelentemente bien, pero eso no es lo que dice ella admite, la gobernadora admite que tiene unas necesidades urgentes. Lo admite en la carta. Ahora, es increíble que en aquel momento era 30 días, 1 de septiembre, que a 30 días de que termine el año fiscal federal, que termina el 30 de septiembre, sea que se lo notifica a los líderes del Congreso sobre esta situación. Y luego, y repito, por lo menos públicamente no hemos sabido de ninguna reunión entre la gobernadora y la comisionada residente, y esto es un asunto que de verdad amerita, no digo que se reúnan con ella, que me llamen a mí, que llamen a quien sea, para que volvamos a hacer un frente unitario para defender estos dineros de la salud de nuestra gente. Bueno, legalmente el Congreso puede decir, te permito utilizar los chavos del presupuesto del año pasado el próximo año, y por eso es que ella lo pide.
Legalmente se puede. Ahora, nunca había pasado con los chavos de Medicaid y es una contradicción porque te vuelve a poner en un contexto extremadamente negativo, porque dentro de un año que se acaban la asignación que nos dieron, hay que volver a decirle, tienes que volver a asignarme unas cantidades sustanciales de dinero y te van a decir, pero si tu gobierno no podía ni administrar lo que les dimos, le estaban sobrando los dineros. Mira, yo lo único que te puedo decir que a mí me llegó esta carta a fines de la semana pasada y inicialmente no hice nada porque yo dije, si a mí me llegó, pues eso lo van a hacer público ya mismo. Y cuando vino este fin de semana, de momento me di cuenta y dije, espérate, aquí aparentemente hay una estrategia de ocultarle esto al pueblo de Puerto Rico. Obviamente yo no soy periodista, pero no te voy a decir cuáles son mis fuentes. Pero sí, a mí me llegó a finales de la semana pasada y dije dentro de mí, mira, ya mismo lo explicarán. Pasó el sábado, pasó el domingo y de momento dije, espérate, si esto ni la gobernadora ni la comisionada residente le han hablado claro al país de qué es lo que está sucediendo. Yo no sé. Yo desconozco, yo creo que, vuelvo y repito, hay muchas cosas que tiene que contestar la gobernadora y la comisionada. Por ejemplo, la comisionada residente se enteró de esto por esta carta. O sea, ya no sabía cómo iba la utilización de los fondos de Medicaid en Puerto Rico. Si se enteró antes, ¿qué hizo? La gobernadora, ¿cuándo cobró conciencia de que esto era un problema? Han conversado entre ellas dos, han hecho una estrategia conjunta. Las dos son republicanas. ¿Cómo van a conseguir el apoyo de los demócratas para hacer un frente común? Luego de la carta, ¿ha habido alguna reacción de Nancy Pelosi, de Chuck Schumer, de Mitch McConnell, de Kevin McCarthy? ¿Se han reunido ellas después de la carta para hacer una estrategia? Creo que esas son las cosas que el país necesita en un asunto tan urgente. El tema de salud, junto con corrupción, es el principal tema en la mente de los puertorriqueños en este momento. Esos son los dos temas principales que están. Y mira que la situación de empleo y económica está difícil. Pero es tan y tan aguda la situación de salud que eso es lo que está en la mente de nuestra gente. Y que nos enteremos ahora que el gobierno de Puerto Rico está a punto de perder 1.054 millones de dólares por la incompetencia de este gobierno. ¡Wow! Difícil. Que ya los republicanos están moviendo una pieza legislativa para bregar con el estímulo económico de la pandemia, que tú sabes que ha habido un tranque. Pues ya se empezó a mover el proceso legislativo. ¿Vamos a ser parte de eso? ¿No vamos a ser parte de eso? Si yo te puedo decir, por ejemplo, que en términos de un nuevo presupuesto, allá, las negociaciones son de aprobar algo de 2 meses para que pasen las elecciones, ponerse de acuerdo demócratas y republicanos. Eso no resuelve este problema. Eso nos puede dar un oxígeno por 2 meses. Pero la negociación grande del próximo presupuesto no está en este momento aparentemente sobre la mesa allá en el Congreso. Y repito, conversé con directores del pasado de ACES. Nunca esto había sucedido. Nunca habíamos estado en una situación. Hemos tenido problemas de fondos que nos sobran en programas de educación que a veces... No, pero una cantidad como esta. Y en el programa de Medicaid, nunca en nuestra historia había sucedido. Yo le informé al presidente del partido que iba a estar haciendo esta conferencia hoy. Bueno, eso, cómo funciona eso, ya la asignación está hecha por el Congreso. Tú la tienes que ir obligando. Y tú la obligas en función, pues, de lo que vas validando, que vas a utilizar. Así que no está en una cuenta de banco aquí en Puerto Rico, pero son dineros que ya le corresponden al pueblo de Puerto Rico, al gobierno de Puerto Rico, pero por no obligarlos, están a punto de... Tú primero los obligas y después los gastas, están a punto de perderse. No. Bueno, si después del 30 de septiembre requiere legislación, y eso es lo que está pidiendo la gobernadora. Después del 30 de septiembre, si no hay legislación, no los podemos usar. Yo creo que lo que va a pasar es que los vamos a poder usar por 1 o 2 meses como parte del acuerdo de ellos allá, en términos de extiende el presupuesto porque no nos vamos a poner de acuerdo antes de las elecciones, pero no resuelve nuestro problema porque en 2 meses no nos vamos a gastar 1.000 millones de dólares que hemos sido incapaces de utilizar para la salud de nuestra gente durante todo un año.
Es Medicaid, que en el caso de Puerto Rico, los fondos de Medicaid se usan para el plan de salud. El que ahora se llama Vital. Bueno, eso es lo que es increíble. O sea, lo que es increíble es que en un momento donde una de nuestras mayores crisis es la crisis de salud, que se venía arrastrando, porque el sistema de salud sabemos que estaba débil, que la pandemia lo ha agravado, que ahora tengamos que admitir que nuestro gobierno no puede ni tan siquiera utilizar la totalidad de fondos federales, que tuvimos que dar una gran batalla para que el Congreso los asignara. Imagínate si fue grande la batalla, que el gobernador Ricardo Rosselló me pidió a mí que yo la acompañara en el 2017 para dar la lucha por estos fondos. Muchas gracias a los compañeros.